Quiero con todo mi corazón agradecerte porque en verdad tu palabra es la que nos faculta para poder dar pasos firmes y estables. Tu palabra es la que nos muestra la luz para que cuando demos los pasos nos sintamos seguros de que estamos en la dirección correcta. En esta oportunidad, háblanos, Señor. Háblanos sobre ese tema que es importante abordar para que avancemos y le prestemos atención y también analicemos cómo nos encontramos. Y sé que tu palabra no volverá vacía. Tu palabra cumplirá el propósito por el cual tú la envías. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Y siempre es una gran alegría, mis hermanos, tenerles aquí con nosotros en nuestra casa. ¿Cuántos aman esta casa? Es una gran alegría tenerles con nosotros. Le damos la bienvenida formalmente. Y cada vez que usted pueda venir también acompañado de alguien, ese alguien sé que va a salir de este lugar bendecido, porque este es un lugar donde mora la presencia del Señor. Así que bienvenidos con todo mi corazón. Reciban un saludo también de parte de mi esposa, de la familia pastoral, del equipo pastoral. Y para nosotros es una gran alegría siempre contar con su presencia en este lugar. Y para todos nuestros amigos que nos ven en este momento en las redes sociales, reciban también un saludo muy especial y que el Señor siga manifestando su gracia, su poder, su sabiduría en todo lo que emprendan. Vamos a prepararnos para recibir la palabra de Dios, la que Él ha preparado en esta oportunidad. Quiero hablarles sobre una temática muy amplia y que el apóstol Pablo también fue muy directo y tiene que ver con el hombre espiritual. Hay dos clases de creyentes, los creyentes carnales y los creyentes espirituales. Hoy vamos a enfocarnos en el hombre espiritual. Es muy importante que nosotros entendamos que la espiritualidad es una de las áreas más relevantes del ser humano, pero quizá la que más a menudo se descuida. Quiero que por favor sigan la lectura allí en 1 Corintios capítulo 2, versículos 10 al 16. Allí va a aparecer en pantalla. Y sigan la lectura, voy a hacerla en la Nueva Traducción Viviente. Y es muy interesante lo que el apóstol Pablo describe sobre lo que hace el hombre que es espiritual y lo que no puede hacer el hombre que no es espiritual. Dice la palabra del Señor: pero fue a nosotros a quienes Dios reveló esas cosas por medio de su Espíritu. Pues su Espíritu investiga todo a fondo y nos muestra los secretos profundos de Dios. ¿Qué nos muestra los secretos profundos de Dios? El Espíritu Santo. Nadie puede conocer los pensamientos de una persona excepto el propio espíritu de esa persona. Y nadie puede conocer los pensamientos de Dios excepto el propio Espíritu de Dios. Y nosotros hemos recibido el Espíritu de Dios, no el espíritu del mundo, de manera que podemos conocer las cosas maravillosas que Dios nos ha regalado. Me encanta cuando el apóstol Pablo nos dice que por medio del Espíritu Santo es que nosotros podemos conocer todo lo maravilloso que Dios ya nos ha regalado. ¿Cuántos dicen amén a esto? Versículo 13 dice: les decimos estas cosas sin emplear palabras que provienen de la sabiduría humana. En cambio, hablamos con palabras que el Espíritu nos da, usando las palabras del Espíritu para explicar las verdades espirituales. Por eso es que una de las cosas que define a una persona cuando realmente es espiritual es su manera de hablar. Es imposible que una persona sea espiritual cuando sigue utilizando un lenguaje completamente carnal. Entonces la espiritualidad se refleja en las palabras. Versículo 14: pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades del Espíritu de Dios, de parte del Espíritu de Dios. Todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Quiero que repita conmigo esta poderosa verdad. Diga conmigo: porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Aleluya. ¿Cuántos quieren entender lo que el Espíritu está hablando? Jesús,
cuando envió el mensaje a las 7 iglesias, a cada una les dijo: pongan oído y presten atención a lo que el Espíritu dice a las iglesias o a la iglesia. El Señor está muy interesado en que nosotros seamos entendidos en la voz del Espíritu, porque dice que los que son espirituales pueden evaluar todas las cosas, pero ellos mismos no pueden ser evaluados por otros. Pues ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. Diga conmigo: yo puedo entender las cosas del Espíritu porque tengo la mente de Cristo. Dele un aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya. Tenemos la mente de Cristo. Esta es una de las verdades que ha revolucionado mi vida en estos últimos tiempos, mis hermanos. Porque si hay algo que revoluciona la vida del ser humano, es un mundo pensante. Y saber por el Evangelio que ahora poseemos la mente de Cristo, wow. Yo quiero invitarle para que no se pierda la prédica de este próximo miércoles, Pensando como Cristo. Es una prédica muy especial, porque necesitamos comenzar allí, mis hermanos. Necesitamos comenzar en la mente para poder transformar nuestros pensamientos. Me parece tan coherente el comentario que encontramos en la Biblia Nueva Traducción Viviente, que se hace con respecto a los versículos 14 y 15. Es decir, los versículos donde se hace el contraste de que los espirituales son los que entienden lo que dice el Espíritu, pero los que no son espirituales no pueden entender absolutamente nada acerca de las cosas de Dios. Y el comentario dice de la siguiente manera, quiero leérselo para que quede muy claro: los que no son cristianos no pueden entender las verdades espirituales ni el concepto de que el Espíritu de Dios vive en los creyentes. ¿Sabía que una persona no creyente no es capaz de entender ni de aceptar que el Espíritu de Dios habita en aquel que ha nacido de nuevo? Para él eso es una locura. Pero para nosotros, los que entendemos las cosas de Dios, sabemos que es una de las más grandes, poderosas verdades. Amén. Y sigue diciendo: no espere que la mayoría de la gente apruebe o entienda siquiera su decisión de seguir a Cristo. Cuando usted se siente triste porque algunos familiares lo ofenden porque ahora usted es cristiano, o porque sus amigos ahora lo abandonaron porque se enteraron de que usted ahora ama a Dios, a usted no debería sorprenderle eso. Antes está confirmando que realmente usted está por el camino correcto, porque usted ahora vive en el camino del Espíritu. Y estas personas que le rechazan se encuentran todavía en el camino carnal. Ahora, esto les parecerá una tontería, así como una persona sin oído musical no puede apreciar la buena música. El que rechaza a Dios no puede entender las verdades del Espíritu de Dios. Sencillamente, las líneas están interrumpidas. La persona no puede oír lo que Dios le dice. ¿Entiende por qué es tan importante cuidar nuestra espiritualidad? Porque llamándonos cristianos y descuidamos nuestra espiritualidad, pues entonces seguimos interrumpiendo nuestra relación, nuestra intimidad con Él. El verdadero cristiano, el espiritual, le da valor por sobre todas las cosas a su comunión con Dios, a su comunión con el Señor. Es lo más importante. Ahora, las diferentes culturas y sobre todo el tema de las religiones en el mundo, cada una busca la manera de plantear un concepto acerca de la espiritualidad. Usted se pone, por ejemplo, a revisar cómo define la espiritualidad un chamán, cómo define la espiritualidad, por ejemplo, un brahmán, cómo define la espiritualidad un hinduista, ¿sí? Cómo define la espiritualidad un panteísta. Y cada uno va a tener una manera diferente de definirla, ¿verdad? Ahora, la tendencia general en cualquier filosofía o en cualquier religión para de pronto catalogar a alguien de espiritual es que se basa más en lo externo, en cosas externas. Por ejemplo, si la persona es la que más bonito habla de Dios, fácilmente se le puede decir: uy, esta persona es muy espiritual, mire cómo habla de bonito de Dios. Otra manera de catalogar a una persona de espiritual es de pronto mirando lo bulliciosa que puede ser frente a una manifestación espiritual, ¿sí?
que hace un show, que de pronto hace bulla, que grita, que se cae, que levanta las manos, que se mueve, y entonces se puede decir, uy, esta persona es muy espiritual. Es más, otra manera muy común entre nosotros, en el cristianismo occidental, es catalogar de muy espiritual a una persona que ora mucho, que ayuna mucho, que lee mucho la palabra de Dios. Ahora, por favor, no me malentiendan. Un testimonio vigoroso, pero también lo que tiene que ver con oraciones frecuentes, con alabanza potente, todos estos elementos, obviamente pueden registrar una sana espiritualidad. Pero estos elementos solitos, por sí mismos, no pueden garantizar que verdaderamente haya una sana espiritualidad. Por eso es que en esta mañana yo quiero mostrarte que hay, a la luz de la Biblia, hay unos deseos que controlan al hombre espiritual. Ojo con esto, deseos que controlan, que gobiernan al ser de esa persona espiritual. Y son tan poderosos esos motivadores, esos deseos que hay en este hombre o en esta mujer espiritual, que le ayudan precisamente a cultivar cada día una relación personal auténtica con su Señor, con su Dios. ¿Quieren saberlos? ¿Quieren saber cuáles son esos deseos? La idea es que al conocer estos deseos, usted pueda hacer un balance, un análisis, ¿sí? Esto que me está diciendo hoy el pastor realmente es un deseo profundo, arraigado, que me domina en mi corazón, o por el contrario, eso que está diciendo el pastor casi ni lo veo en mí, ni lo había pensado, ni lo había imaginado. Entonces, sea válido este tiempo para que tomemos o hagamos una revisión muy, pero muy franca con respecto a nuestra espiritualidad. Recuerda que la meta de cada uno de nosotros, mis hermanos, es convertirnos en hombres y mujeres espirituales. Amén. Esa es la meta. No nos conformemos con la carnalidad, porque el cristiano carnal es el cristiano que rige su vida de acuerdo a su mente, a su voluntad y a sus emociones. Y esa clase de vida cristiana es una clase de vida que nos mantiene al margen de una auténtica relación con Dios. Ahora bien, ¿cuáles son esos deseos entonces? Rápidamente. El primero es que el hombre espiritual desea ser santo antes que feliz. Desea ser santo antes que feliz. Saben que estamos viviendo una época, aún dentro del cuerpo de Cristo, dentro de la iglesia, donde la felicidad se está convirtiendo en la meta principal de nuestra fe, ¿sí? Estamos buscando la manera de asistir a un culto, de leer la Biblia, de hacer un ayuno, de participar de una oración, es para poder encontrar mi felicidad. Ahora, no es que Dios no quiera mi felicidad, de hecho Él, dentro del plan de salvar a la humanidad, le apuntó a eso, a que un día podamos nosotros gozar de una ininterrumpida felicidad en su presencia, porque la Biblia dice que en su presencia hay plenitud ¿de qué? ¿Sí ve? De gozo. Entonces el gozo es la base sobre la cual nosotros vamos a poder disfrutar de una verdadera felicidad. Si nuestra felicidad no está bajo la base del gozo que produce el Espíritu de Dios, es una felicidad efímera, es una felicidad momentánea, es una felicidad que después genera un vacío enorme. La base tiene que ser el gozo del Espíritu Santo. Entonces, tengamos cuidado de convertir la felicidad en nuestro mayor objetivo en nuestra fe cristiana, porque estaríamos entonces proyectándonos a un objetivo equivocado. Muchas veces, tu propósito de ser santo va a ir en contra de tu anhelo de ser feliz. Entiéndame eso, por favor. Y ahí es donde toca tomar decisiones, y ahí es donde se va a empezar a poner a prueba nuestra verdadera espiritualidad. ¿Qué es más importante para ti? ¿Ser feliz o ser santo? Hay que analizar eso. Porque la tendencia de nosotros los seres humanos por nuestro pecado es a satisfacer inmediatamente algo que nos ofrece felicidad. Y el problema es que muchas veces terminamos satisfaciendo eso y el efecto es dolor,
En lugar de felicidad terminamos adoloridos, entristecidos. Por eso el camino correcto hacia la verdadera espiritualidad no se llama felicidad, el camino correcto se llama santidad. Porque el único camino que nos puede llevar a ver a Dios es la santidad. Sin santidad nadie le verá. Ahora, por favor, no veamos la santidad como algo terrible, como muchas veces se ha planteado, como una carga. ¿Saben la santidad en realidad para qué Dios la promueve y quiere que la promovamos nosotros en nuestra vida? Para que nosotros cada día podamos disfrutar de la plenitud del propósito de Dios planeado para nosotros. Cuando nosotros vivimos en la santidad, estamos cada día viviendo en la plenitud del gozo de Dios. Santidad es el direccionador hacia el gozo. No puede haber verdadero gozo sin santidad. Primera de Pedro 2, 11 y 12 dice: amado o amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para que en lo que murmuran de vosotros como de malhechores, glorifiquen a Dios en el día de la visitación al considerar vuestras buenas obras. Una persona santa mantiene una perspectiva de peregrino y de extranjero, y por eso no se enreda en las cosas de este mundo, sino que le da siempre prioridad al propósito que Dios le entregó. ¿Cuántos dicen amén a esto? En otras palabras, para las personas que aman la santidad, lo más importante en su vida es la gloria de Dios. La gloria de Dios se convierte no solamente en un proyecto a experimentar, sino en una necesidad diaria a suplir. La gloria de Dios. Cualquier elección que conlleve a la gloria de Dios para un hombre o una mujer espiritual, prácticamente esa decisión ya está dada, no lo piensa dos veces. Esta decisión lleva a darle la gloria a Dios, listo, hagámosle. ¿Sí me entiende? Porque mi propósito es vivir para la gloria del Señor. Una persona que realmente le da más valor a la santidad que a la felicidad es una persona que anhela la gloria de Dios, como aquella persona que se está ahogando y anhela con toda su alma el aire. Así debe ser para nosotros la gloria del Señor. Ahora, el segundo deseo que encuentro en el hombre espiritual según la Biblia es que éste ve todo desde los ojos de Dios. Un hombre espiritual ve todo desde los ojos de Dios. Y esto es clave, mis hermanos, porque es aprender a pesar todo con la balanza de Dios. Es aprender a darle a las cosas y a las personas el mismo valor que Dios le da. Y entonces, aquí es donde le damos valor también a la llenura del Espíritu Santo. Cuando este deseo se arraiga en tu vida, en cualquier faceta de tu existencia diaria, tú vas a pedirle a Dios que le ayude a ver y a entender y a interpretar cada cosa que te pasa, cada relación con la cual te conectas, verla como Dios la ve. ¿Me está entendiendo? El problema de muchos de nosotros, mis hermanos, es que llamándonos cristianos, percibimos todas las cosas y las interpretamos es desde nuestra vista carnal. Y por eso es que viene una prueba, viene una dificultad, alguien nos defrauda, ¿cierto? Alguien de pronto nos habla mal y eso inmediatamente ¿qué? Nos desanima, nos desalienta, nos hiere, nos indispone. Empieza a salir a flote el viejo hombre. ¿Por qué? Porque hemos perdido la perspectiva de Dios. El hombre espiritual, frente a cualquier cosa que se le presente y que sepa que es un desafío, inmediatamente lo que hace es mirar hacia el cielo y decirle: Dios, quiero sentarme en los lugares celestiales contigo para poder ver desde allí como tú ves lo que me está pasando. Y cuando uno aprende a ver las cosas desde la óptica de Dios, uno termina siendo una persona mucho más sabia en su manera de comportarse. Su mirada, es decir, la mirada de Dios, es penetrante porque llega al fondo de las cosas o del corazón. Yo quiero que entienda algo muy importante con respecto a la mirada de Dios. Dios no solamente sino que Dios mira a través de.
Cuando Dios te está mirando, no solamente te está mirando a ti, sino que te está mirando para ver cómo te puede usar, ¿sí? Cómo va a usar tu vida y cómo Dios quiere manifestarse en esa situación que hay en tu vida a través de tu vida. Por eso la importancia de la espiritualidad, porque ella es la que nos lleva a no ser reactivos, sino más bien a mirar cómo voy a actuar frente a lo que me esté pasando. El hombre espiritual mira las cosas como Dios las ve, como lo dijo el mismo Señor a Samuel. ¿Recuerdan la cita? Primer libro de Samuel 16:7. El Señor le dijo a Samuel: no juzgues por su apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por las apariencias, pero el Señor mira el corazón. Amén. Note cuán importante es la espiritualidad en nosotros para no caer en el error de juzgar de manera equivocada a las personas, ¿sí? Porque estamos cayendo en el error de que fácilmente podemos estigmatizar a alguien por lo que alguien nos dijo de ese alguien. Y así no debemos operar los cristianos. Los cristianos, cuando nos comentan algo de alguien, inmediatamente lo que hacemos es ir delante de Dios. Tú que conoces a esta persona, Señor, revélame si es cierto este comentario. ¿Es cierto o no es cierto? Muéstrame. ¿Ustedes creen que Dios puede revelar, puede dar discernimiento a nuestras vidas para poder saber tratar a las personas? ¿Cierto que sí? Entonces, hermano, muy importante que nosotros aprendamos a ver todo desde los ojos de Dios. El hombre espiritual ve a través de las cosas cómo Dios se está moviendo y cómo Dios piensa de ello, aunque eso le implique humillaciones y sufrimiento por la verdad. Aquí lo importante es actuar por la verdad. Ver con los ojos de Dios es ver con los ojos de la verdad. Hay un tercer deseo arraigado en el corazón del hombre espiritual, y es que él desea que otros progresen gracias a él. El hombre, la mujer espiritual, desea que otros progresen. Y si Dios lo usa a él como instrumento, gloria a Dios. No siente envidia por el avance de los demás, todo lo contrario, se siente feliz. Así como es capaz de llorar con los que lloran, también ríe con los que ríen. Eso significa verdadera madurez, mis hermanos. Una persona espiritual es una persona madura, porque se alegra al ver el avance del otro. Y máxime si vio que Dios lo usó a él como un instrumento para el avance de esa persona. Uno de los ejemplos más hermosos que yo encuentro de este nivel de madurez en la Biblia es Juan el Bautista. Hubo un momento donde le dijeron: Jesús está bautizando más que tú. La tendencia, ¿cierto?, en los ministerios a la competencia. ¿Y qué dijo Juan el Bautista a sus discípulos? Es necesario que yo mengüe para que Él crezca. Amén. Y creo que esto es lo que debe ocurrir en cada uno de nosotros. Es necesario que nosotros menguemos para que otras personas avancen en su propósito. Uno como pastor debe entender que la principal tarea que Dios le ha delegado a sus siervos es la tarea de equipar, ¿sí? Eso lo dice Efesios capítulo 4, versículos 10 y 11. Nosotros somos llamados a equipar a los santos para la obra del ministerio. Nuestra tarea es que ustedes puedan avanzar, mis hermanos, ¿sí? Es más, el apostolado bíblico va totalmente contrario a la perspectiva en que hoy se está tratando de manejar el apostolado. Hoy el apostolado está muy enfocado en la parte jerárquica, en la parte de dominio, en la parte de me tienen que respetar porque es que el apóstol es el más importante de todos los 5 ministerios, y han jerarquizado como si esa hubiese sido la intención original del apóstol Pablo cuando allí en Efesios habló de los 5 ministerios. Esa lista no tiene nada que ver con jerarquización, ¿sí? Esa lista tiene que ver precisamente con equipamiento. Entonces, mis hermanos, el verdadero apóstol, de ahí viene la palabra apóstol, apo en griego significa el que sostiene, el que pone la base, de ahí viene apoyo, ¿sí? Entonces el verdadero apóstol es el que se pone debajo y ayuda a que otros suban, ¿verdad? De hecho, ese es uno de los proyectos que hay en nuestro corazón con mi esposa. En algún momento cambiar de función ministerial del pastorado a un apostolado, ¿sí?
Mientras somos pastores tenemos que ir adelante y las ovejas siguen al pastor, ¿sí? Hay que ser inspiración, hay que ser ejemplo, hay que cuidar muchísimo lo que es la parte del testimonio, porque esa es la credencial de un pastor, su vida familiar. Pero también cuando se pasa a un apostolado es hacernos atrás para empezar a avalar nuevos ministerios, empezar a apoyar, empezar a direccionar, a dar luz a nuevos ministerios. Ojalá que logren ser 10 veces mejores, como me lo decía el pastor Lorenzo a mí. Yo quiero que tú seas 10 veces mejor que yo. Y que esos ministerios nuevos, esos ministerios innovadores avancen mucho más de lo que nosotros hemos podido. Y la verdadera madurez se va a notar cuando el avance del otro produce gozo en el corazón de ese cristiano. Tú como padre tienes que convertirte en un apóstol de tus hijos, amén, que pueda promocionar la espiritualidad de tus hijos, de tus nietos, y que ellos logren avanzar mucho más de lo que tú has logrado avanzar en el Señor. Y esto es lo que la Biblia llama amor divino. Y una de las características del amor divino es que dice la palabra allí en 1 Corintios 13 que este amor no tiene envidia, ¿sí? Este amor no tiene envidia. Cuando su hermano es honrado y Dios lo respalda y Dios lo usa, la persona que es madura espiritualmente le da la gloria a Dios y le dice: Señor, bendice a mi hermano, úsalo, respáldalo, cuídalo y manténgalo firme con tu brazo para que él pueda cumplir tu propósito por el cual lo estás colocando en ese nivel. Pero cuando usted de pronto ve a alguien que avance, usted dice: pobrecito, lo que le espera, ¿quién sabe qué le va a pasar? Eso no es tan fácil. Cuando usted oye a alguien que quiere entrar de pronto a un pastorado, a una labor, por ejemplo, de ser misionero, y usted dice: ese, difícil, imposible. Ojo, porque lo que está reflejando tu corazón no es espiritualidad, sino carnalidad. Dios desea que nosotros seamos realmente personas que nos alegremos por ver cómo, gracias a nuestra disposición de servir, otros avanzan en la vida espiritual. Romanos 12:3 dice: digo pues por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. O sea, hay que ser humildes, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Esto es muy importante, mis hermanos, que si a Dios le complace usar a mi hermano, a mi hermana, más que a mí de pronto en lo que yo quisiera ser usado, en lugar de entristecerme, me llene de gozo, le dé la alabanza al Señor y me sienta satisfecho porque esa persona está haciendo la voluntad del Señor. Dígame amén a eso, por favor. Y el último deseo que quiero mostrar en esta mañana, que caracteriza al hombre espiritual, es que basa sus juicios en la eternidad y no en lo temporal. Basa sus juicios en la eternidad y no en lo temporal. Es decir, el hombre espiritual está permeado de espiritualidad. El mundo espiritual es lo que más lo satura a él. Y tiene la capacidad de interpretar todo lo que ocurre en la temporalidad a la luz de la eternidad. Es tan bonito el principio que encontramos en el Padre Nuestro, que de hecho lo estamos estudiando en este tiempo de 21 días de oración. Allí encontramos el principio de la encarnación. Es Dios viniendo a la tierra. Si usted mira las primeras frases del Padre Nuestro, hablan de eternidad, ¿sí? De la parte espiritual, de la que permanece siempre ahí estable. Y luego entonces, desde esa perspectiva eterna, viene y se enfoca en las cosas ya de esta temporalidad: el pan nuestro de cada día, el perdonar a los que nos ofenden, el ser librado de las tentaciones, ¿sí ve? Entonces, mira qué bonito, cuando nosotros usamos la herramienta de la oración para alimentar esa perspectiva eterna. Yo creo que usted lo ha experimentado, a mí me ha pasado muy a menudo. Tengo un problema en mi temporalidad y entonces voy delante de Dios y me saturo de esa perspectiva eterna, y cuando vuelvo a salir a enfrentar a ese gigante ya lo veo pequeñito, ¿sí? Ya no me atemoriza, ya no me angustia, porque logré ir
a la dimensión de eternidad y ver la temporalidad desde la perspectiva correcta. Recuerde que la Biblia dice que estas cosas que nosotros vemos dependen de las cosas que no vemos. ¿Sí lo sabían? Pero a veces nosotros le damos más importancia a las cosas que vemos, ¿sí? Y menospreciamos terriblemente las cosas que no vemos. Entonces mi pregunta es, ¿dónde está nuestra fe? ¿Dónde está nuestra fe? Si un problema económico tiene el poder de ponerme a tambalear, si un problema relacional, si un problema de enfermedad tiene el poder de robarme la paz, de desestabilizarme y de llevarme aún a ser atrevido con Dios y cuestionarle, ¿dónde está mi espiritualidad? De eso se trata, mis hermanos, ser espirituales. Si nos llamamos cristianos, pero no le damos valor a la espiritualidad, entonces no tiene sentido esto que nosotros llamamos cristianismo. Porque se sobreentiende que la base del cristianismo es la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es eterna. La palabra de Dios es la que nos sostiene. Pero si yo dependo es de lo que ven mis ojos, de lo que siente mi corazón, de lo que oyen mis oídos, y eso es lo que direcciona mi vida diaria, pues entonces simplemente soy un cristiano carnal. Y un cristiano carnal o una persona carnal es una persona que siempre está aislada de las revelaciones de Dios. Lo que nos ayuda a crecer y a madurar cada día es el conocimiento de la verdad. Y el único que puede darnos conocimiento de la verdad es el Espíritu Santo. Por eso Jesús dijo, es necesario que yo me vaya, para que el Padre envíe el otro Consolador, el cual los guiará a toda verdad. Alimentemos nuestra comunión con el Espíritu Santo. Mis hermanos, esta perspectiva es tan importante, la fe es tan valiosa para cada uno de nosotros. Debemos cuidarla, porque la fe, cuando está en el sentido correcto, no nos va a permitir ser influenciados por este mundo pecaminoso, por este mundo corrupto. Vivamos en esta tierra como extranjeros y como peregrinos, colocando nuestra mirada en las cosas de arriba. ¿Sabe, mi hermano, que hay hoy en día posturas de ministros del Evangelio que esta perspectiva la pordebajean y hablan con menosprecio? A esos pastores que le incitan a la iglesia a que vivan como extranjeros y peregrinos, eso se llama escapismo. Eso es alimentar en la gente una mentalidad de no adquirir responsabilidad social. No, mis hermanos, la mejor manera para asumir las responsabilidades diarias y las responsabilidades sociales es alimentando una perspectiva de eternidad en la temporalidad. Yo veo, por ejemplo, en estos días muchísimo cristiano asustado, preocupadísimo por lo que va a pasar con Colombia en los próximos años. Y están con los nervios de punta, como decimos, como si dependiéramos de un voto para poder cambiar el destino de una nación. Eso se llama carnalidad, porque realmente nosotros y nuestra nación no depende de los votos, depende es de Dios. Ahora, si no creemos eso, cerremos esto, apaguémonos y vámonos, ¿sí? Si la iglesia está perdiendo su capacidad de entender que nosotros estamos aquí de paso, y como estamos de paso tenemos una tarea urgente que cumplir, y esa tarea urgente tiene que ver nada más ni nada menos con enseñarle a la gente que hay un mundo espiritual más real que el mundo natural en el que vive, y que ese es el que hay que solucionar, y que ese es el que hay que realmente poner en orden. Entenderíamos entonces, mis hermanos, que definitivamente las cosas hay que arreglarlas, ¿sí? Y que tenemos muchas cosas que colocarlas en la perspectiva correcta. Pero, mis hermanos, nos falta incrustar más eternidad en nuestra temporalidad. A mayor preocupación de algo que pasa, es porque estoy bien perdido en cuanto a la parte eterna. Es porque perdí el toque, ¿sí? Estoy saturadísimo de temporalidad, que esto pienso consciente o inconscientemente,
pienso o actúo como si esto fuera lo más importante de la existencia humana. Pero cuando, aún estando en esta dimensión temporal, le doy valor a lo eterno, yo camino firme y confiado como un león en esta vida. Porque lo que pasa aquí depende de lo que Dios ya hizo allá. Ahora se entiende cuando dice el Padre Nuestro que la voluntad de Dios que se hace en el cielo se haga, ¿sí? Pero hemos perdido muchísimo el toque en cuanto a esto, nosotros los creyentes, porque hay mucha carnalidad. Colosenses 3, 2 y 3 dice: piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra. El apóstol está diciendo: mira, es muy importante que usted decida en qué va a ocupar más su mundo pensante. Si usted todo el tiempo está saturado en su mente de las preocupaciones de la vida, de las preocupaciones de esta temporalidad, pues ese va a ser su enfoque y tiene que recibir el resultado de ese enfoque. Pero si usted piensa en las cosas del cielo, entonces usted va también a accesar a las bendiciones que ya están dadas en el cielo para su vida. Ahora, la manera para poder pensar más en las cosas de arriba, en las cosas del cielo y no en las de la tierra, es entender que nosotros ya morimos a esta vida pecaminosa. Nosotros estamos muertos al pecado, ¿sí o no, hermanos? Claro que hay por ahí algunos cristianos que están muy vivitos, pero debemos estar muertos al pecado, ¿sí? Muertos al pecado. Y entonces dice el apóstol Pablo: ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida, mire qué hermoso ese tesoro que tenemos, nuestra verdadera vida está escondida en Cristo, en Dios. Entonces, ¿qué nos afana? Están saliendo en estos días otra vez por Facebook los comentarios de que dentro de 2 años todos los que nos vacunamos nos vamos a morir. Y entonces, cuando yo miré eso, sí, esa información, ay, gloria a Dios, más rápido nos vamos para el cielo. Chévere que fuera así, ¿cierto? Chévere que otros seres humanos pudieran decidir sobre uno: mire, usted va a vivir hasta tal día. Entonces chévere, porque entonces, bueno, el 23 de febrero de tal año, ya hasta ahí es el último día, entonces voy a disfrutar aquí el resto de la vida y me voy a poner juicioso con Dios para que cuando llegue ese momento me voy, ¿sí? Pero esas son las estrategias de la carnalidad, y esas son también las estrategias del enemigo para que nosotros nos desenfoquemos de lo realmente importante, ¿sí? De lo realmente importante. Nada absolutamente pasa sin la voluntad de Dios. Nada. Ni siquiera todo este tema de la agenda globalista. Absolutamente todo está sujeto a la voluntad de Dios, porque Él es el Rey de reyes y Señor de señores. El mismo diablo cuando quiere desarrollar un plan tiene que pedirle permiso a Dios. Y no puede mover ni siquiera una media uñita si Dios no le da permiso. Entonces tenga eso claro. Si te pasa algo, es porque Dios lo permitió. Y si amas a Dios, todo lo que te pase terminará obrando. Por favor, entendamos eso, mis hermanos. Pero eso se logra entender desde el Espíritu. Desde el Espíritu. Eso no lo puede entender un carnal. Un carnal que me escucha hablando esto, me dice: está loco. Ese es un estúpido. Es una mentira. Por eso es que a mí no me gusta la fe, porque la fe es pura debilidad. Claro, porque esto se discierne espiritualmente. Si el Espíritu de Dios no está en nosotros, ¿cómo vamos a poder entender cómo es que Dios opera y cómo es que Dios actúa en medio de la vida? Por eso es importante basar nuestros juicios en la eternidad y no en lo temporal. Hace unos días vino una persona y me dijo: pastor, es que yo tengo mucho problema con ese tema de la vacuna, porque es que dentro de 2 años se van a morir todos los que fueron vacunados. Yo le dije: bueno, ¿y usted está preparado? No, sí, pastor, yo estoy preparado en el Señor. Bueno, entonces, ¿de qué se preocupa? La Biblia dice: si estamos vivos, para Dios vivimos, y si morimos, pues para Él morimos. ¿Qué más? No, pero es que cuando hay carnalidad, esta vida se resiste a morir. Esta vida, ¿no?, es lo más preciado y tengo que protegerla como de cosa, como de
cosa, como se dice. Pero cuando estamos llenos de la espiritualidad de Dios en nosotros, ni siquiera la muerte tiene poder de amenazarnos. Hermano, ¿sabe por qué el Señor de tiempo en tiempo permite persecuciones? Y viene un tiempo de persecución, ¿sí lo sabían? Viene un tiempo de persecución a nivel mundial. Y ya se está orquestando todo. Y no es para que la iglesia se empiece a sentir, ay, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué miedo? ¿Qué peligro? No. ¿No estábamos orando por un avivamiento? ¿No estamos orando por un avivamiento? Pues el mejor método de Dios comprobado en la historia del cristianismo en estos 2000 años ha sido el sufrimiento, ha sido la persecución. Entonces es la persecución donde verdaderamente vamos a saber qué tan espirituales somos. ¿Sí? Es muy fácil ser espiritual aquí en la iglesia. Es muy fácil ser espiritual cuando Papito Dios me está dando todo lo que yo quiero. Por eso es que lo amo. Pero cuando Dios dice, bueno, cerremos la llavecita de la felicidad y necesito que abras la llave de la santidad. A ver, ¿estás dispuesto? Y ahí es donde vamos a darnos cuenta la importancia de valorar la espiritualidad sobre todas las demás cosas. Nuestro principal llamado, mis hermanos, no se nos olvide, y con esto termino. Nuestro principal llamado, más allá de todos los planes y proyectos que usted mismo se está inventando para los años por venir, su principal llamado es a ser espiritual. Sea espiritual. Pero usted sabe que la única manera de ser verdaderamente espiritual, no espiritualista, espiritual, es por el Espíritu Santo de Dios. Él es el único que puede hacer o convertir a un ser humano en espiritual, el Espíritu de Dios. Nadie más lo puede hacer. Usted no se ponga a intentar ser espiritual desde su esfuerzo. Me voy a proponer ser espiritual. No, usted fracasa, usted se cansa, dura unos días y después se golpea terrible. ¿Quiere ser espiritual? Empiece a desarrollar una comunión íntima con el Espíritu Santo. Hable con el Espíritu Santo y dígale: aquí estoy. Es necesario que tú crezcas y que yo mengüe. Y entonces, mis amados hermanos, vamos a poder vivir y experimentar lo que dijo el apóstol Pablo en Gálatas 5:25. Ya que vivimos por el Espíritu, sigamos la guía del Espíritu en cada aspecto de nuestra vida. 4 deseos, iglesia. 4 deseos que deben gobernar, que deben ser prioridad en nuestra vida. Y eso estaría prácticamente confirmando que realmente somos hombres y mujeres espirituales. Amén. Revíselos, por favor, en un tiempo de reflexión seria con Dios y haga el análisis. ¿Realmente tengo un poderoso deseo de ser más santo que feliz? ¿Realmente me apasiona ver todas las cosas con los ojos de Dios? ¿Realmente me siento feliz cuando otros avanzan? Cuando Dios me ha usado como un instrumento, o por el contrario, cuando otros avanzan, a mí me ha tocado ayudar a esa persona, me siento usado, me siento herido, porque él y no yo. ¿Y qué tanta eternidad está gobernando mi vida? ¿Veo las cosas y actúo de acuerdo a la perspectiva eterna? ¿O lo que más me mueve es esto que es tan efímero? ¿Sí? Hay gente que vive esta vida como si fueran a durar 1000, 2000 años. Y el día que menos lo piensan, pasa cualquier cosa y chao. Y por todo lo que estaban viviendo y haciendo y esforzándose, ¿para quién queda? Eso lo dice Eclesiastés. Esto es vanidad. Que Dios nos ayude, mis amados hermanos, a revisar qué tan espirituales somos, ¿sí? Y ya con esto que les hablé, ya saben a qué me refiero con ser espirituales. Cierra tus ojos, por favor. Gracias te doy, mi Señor. Tu palabra es viva y eficaz. Tu palabra se encarga, Señor, así sin tanta bulla, gritos,
de penetrar el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos y discernir las intenciones del corazón. Que lo que hoy nos has hablado, Señor, nos permita reflexionar muy seriamente a qué le estamos dando más importancia, a la espiritualidad o a la carnalidad. Nuestro cristianismo se caracteriza más por ser verdaderamente espiritual o por ser carnal. Aquí estamos, mi Dios, solicitando tu ayuda. Perdónanos, mi Señor, porque cuando escuchamos mensajes como estos, no nos sentimos muy cómodos porque el mismo Espíritu Santo se encarga de decirnos que estamos mal, que estamos dándole más prioridad a cosas que van a pasar muy pronto. Y sin embargo estamos tan aferrados y le invertimos y toda nuestra energía está enfocada en tratar de conservar eso que dura poco. Pero aquello que perdura para siempre, somos tan descuidados y le tenemos tan poco valor. Buscamos alicientes, buscamos métodos para poder calmar la conciencia. Una de esa manera puede ser asistir a culto, para poder calmar mi conciencia, y después salgo de culto y sigo en mi rutina normal toda la semana. Y cuando llega nuevamente el fin de semana, me vuelvo a programar en mi mente, hay culto, voy a ir a culto. Pero seguimos ahí. Señor, nuestra espiritualidad tiene que ser una espiritualidad dinámica, tiene que ser una espiritualidad avivada verdaderamente por el Espíritu de Dios. Hoy nos has hablado de 4 deseos que gobiernan la vida del cristiano espiritual. 4 deseos que son tan poderosos que generan una motivación para cada día retroalimentar una mejor relación con Dios. El creyente espiritual no se conforma nunca con su nivel de comunión con el Espíritu Santo. Cada día quiere más, porque Dios es insondable, porque Dios es infinito, y por eso quiere más y más y más y más, porque sabe que entre más conoce a Dios, más va a necesitar depender de Él. Mi Dios, despierta por favor nuestra espiritualidad. Despiértanos si estamos dormidos o adormecidos, si hay estupor, si hay sopor en nosotros, despiértanos y permítenos, Dios, tomar decisiones al respecto. Hoy te lo pido con todo mi corazón y clamo con toda mi alma para que esta palabra no vuelva vacía, sino que cumpla el propósito por el cual tú has permitido que llegue al corazón de cada uno de mis hermanos. Te damos muchas gracias y hoy te honramos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria al Señor. Dale ese aplauso al Señor, bendígalo y dígale: Señor, gracias por tu palabra. Qué bueno tenerte hasta el final de esta prédica. Espero que esta palabra haya sido inspiradora para tu vida. Recuerda que somos llamados a ser hombres y mujeres espirituales, unos deseos que Dios a través de su Espíritu coloca en nosotros para que marquemos una diferencia. Gracias de todo corazón por continuar visitando nuestras redes sociales y deseamos también tenerte aquí en nuestra presencialidad en la Casa Diseños de Vida. Que Dios les bendiga y nos vemos pronto.